con los árabes. Pues vamos a continuar, le vamos a dar la pauta, creo que estaba Alma, ¿estabas tú presentando? ¿Vale? Sí. Entonces, recuerden, porfa, apaguen su micro para que no interferamos con el ponente. Si hay dudas, podemos prender y preguntar, ¿vale? Si hay alguna situación diferente. Pongan atención porque aquí son puntos claves. Si yo les preguntara, por ejemplo, de la clase que vimos el día de ayer, ¿quién anda por ahí? Para que hagamos, a ver, vamos a ver, Brenda Marisol. ¿Cuál fue, dentro del proceso de la historia de farmacología, hubo uno de los primeros libros que se puede considerar como la farmacopea inicial o la primera farmacopea? ¿Quién la hizo? ¿Se acuerdan que la farmacopea es la recolección o la recopilación de todos los fármacos? Entonces, hubo una primera instancia donde se hizo esa recopilación con todos los brebajes, todo. ¿Quién fue quien lo hizo? ¿El papiro de Evers? No, ese no era. No. Los primeros escritos que tenemos son el código de Hammurabi y el papiro de Evers, donde se determinaba un poquito de eso a nivel de la Mesopotamia y de los, pero dentro de los griegos, eso, efectivamente, ¿vale? Ok, pónganse a estudiar, porque son cosas claves que vimos y que tienen en sus clases, ¿sale? Por ejemplo, los primeros indicios, los papiros, la primera farmacopea, quiénes fueron los primeros en la cuestión de la farmacología, todo eso porque acuérdense que vamos a tener un examen muy probablemente la otra semana, ¿vale? Ya que acabemos esta primera unidad, pues no se les olvide. Vamos a continuar Alma, ¿ok? Apago mi micro. Sí, bueno, muy bien, haciendo un resumen rápido, al día de ayer vimos al hombre primitivo y el empleo de sustancias por el hombre, que el empleo de sustancias por el hombre es tan antiguo como el mismo hombre, porque buscaba solución para sus males. También vimos que las primeras civilizaciones que aportaron al desarrollo de la medicina occidental fueron los egipcios y los sumerios. También vimos los principales personajes griegos que aportaron a la medicina, como era Hipócrates de Cos, Celso, Dioscórides y Galeno. También vimos un poco en América de la cultura maya y de sus aportaciones a la medicina, y vimos el uso de algunas plantas. Y finalmente, no terminamos, pero vimos sobre la cultura árabe, con su expansión enriquecieron los conocimientos de las ciudades griegas, y pues vimos a 3 personajes, que eran Ramses, Abucanis y Avicena. Y pues ahorita vamos a ver 3 personajes que igual son de la cultura, pero ellos se ubicaron en la ciudad de Córdoba. Muy bien, vamos a empezar con Avezzolar. Él fue un clínico, terapeuta y dietista. Fue especialmente conocido por su énfasis en la base empírica más racional de la medicina, y su principal aportación fue el libro de la simplificación sobre la dieta y sobre la terapéutica y la dieta, que posteriormente iba a ser traducida al latín, y pues fue una persona muy influyente para los progresos de la cirugía. Mejoró los conocimientos médicos y quirúrgicos al descartar varias enfermedades y sus tratamientos. Después tenemos a Averroes, ¿no? Que él nos dejó una obra fundamental que fue influenciada por Galeno, que era el Liber Universalis de Medicina o Colleget. Este personaje mencionaban que tenía un carácter diverso y era un gran observador, por lo que él fue el primero en observar que una persona que pasaba por la viruela y sobrevivía no la volvía a pasar otra vez. Y finalmente, pues tenemos a Maimónides, que él no fue árabe, sino hebreo, pero nos dejó escritos sobre toxicología, higiene y dieta. Él publicó un glosario de términos médicos y un tratado de venenos. Pues, finalmente, en resumen, podemos decir que los árabes hicieron grandes aportaciones a la medicina, pues ellos en el mundo de la botica y de la química fueron capaces de crear algo muy extenso, tan extenso que según la autora no podía caber la menor duda que para moverse con soltura entre ellos se tenía que tener un gran conocimiento y una especialización sobre los temas. Después vamos a ver un poco sobre otra cultura, y eso lo va a dar mi compañera Ruth. Bueno, como tal no es otra cultura, es pues saliendo de la Edad Media más o menos, donde no hubo tiempo, ¿no? Aumentando el tiempo. Porque casi no hubo avances, sin embargo, pues hubo uno que otro.
Por ejemplo, en 1240 se separó la farmacología de la medicina por medio de la Carta Magna firmada por Federico II de Alemania, en toda Europa, en la cual establecía las funciones de un farmacéutico. Las funciones de un farmacéutico en ese entonces era la preparación de los medicamentos y el precio. Después viajamos, ¿le puedes cambiar, por favor? A 1498, donde fue publicado el nuevo recetario, que fue la primera farmacopea de los preparados medicinales. Bueno, recordemos, farmacón viene del griego y pues significa droga o veneno, y poello viene igual del griego y significa ser. Y pues bueno, esto fue aprobado por boticarios y médicos de la época. Y bueno, en 1493 a 1541 existe un personaje muy importante que es Teofratus, y bueno, él era un alquimista, y pues él decía que muchos veían a la alquimia para hacer plata y oro. Sin embargo, él no lo veía así, sino que lo veía como una forma de demostrar los avances de la medicina o el potencial que tenía la medicina como una ciencia. Él lo que hizo fue desechar la teoría humoral y, bueno, se basaba en la destilación, sublimación y calcinación para obtener sustancias más puras. ¿Le puedes pasar, por favor? ¿Alma? Ok. En 1500, bueno, esto es en América. En 1500 los incas usaban el éxtasis para hablar con sus divinidades, ya sea hongos o cualquier planta, sobre todo la cocaína. Entre todas bueno, no solo era para hablar con sus dioses, también tenían remedios naturales. La cocaína la ocupaban también para el dolor, calmar el dolor. Las hemorragias las detenían con un raspado de árbol y hormigas que tenían propiedades que detenían las hemorragias. También hacían ungüentos con resinas de leguminosas y, por ejemplo, el estigma de maíz lo ocupaban para la diuresis. Eso fue una aportación de los incas, pero en 1575, recordemos, llegaron los españoles a América y llega un personaje importante que es Francisco Hernández Toledo, quien realizó una expedición y gracias a los aztecas registró más de 1200 plantas medicinales con su uso. Sin embargo, él regresa a España en 1577 y él lleva plantas y semillas y las empieza a registrar, pero él nunca, bueno, él muere y nunca se publica su libro. Entonces, es guardado en un monasterio, me parece, y ese monasterio se incendia y se pierden muchos datos importantes, pero en 1615 se incluye en un publicado de todas sus plantas pues se hizo una recopilación de lo que se pudo recuperar. Y pues eso es todo de mi parte. Ya, pueden seguir. Bueno, yo les voy a explicar lo que ocurrió en la farmacología, que comprende desde el año 1800. Bueno, en el siglo XIX sabemos que se aislaron los alcaloides, que se dilucidó su estructura química y se descubrió su mecanismo específico de acción. Uno de ellos es la atropina. Bueno, la atropina viene de la belladona, que viene del opio, que viene de la belladona. ¿Sí? ¿Sí estoy bien, doctor? Ajá, que viene de la belladona. Recordemos que en esta etapa empieza ya un poquito más la farmacéutica ya dirigida hacia ciertos padecimientos. Es importante que comprendamos que en nuestra primera etapa venía mezclada la medicina con la farmacología. Se separa la farmacología tenemos a un personaje exclusivo que era el farmacéutico para la creación de fármacos, pero aún así el médico seguía siendo quien distinguía qué poner y qué no poner. El farmacéutico era el único el encargado de preparar como tal las sustancias, pero no recetaba al 100% como el médico, ¿sale? Ya en esta etapa empezamos a tener más procesos químicos, donde se empezaba a hacer la selección
ya de los componentes como tal de algunas plantas. Aquí empezamos con la morfina, que es uno de los principales condicionantes de los fármacos opioides. ¿Ok? Continuamos. Ok, entonces habíamos dicho que lo que es la atropina viene de la belladona, el cual contiene casi en todas sus partes un alcaloide que es la atropina. En la antigüedad ya se conocía este alcaloide y la bibliografía lo maneja, que era conocido como un cosmético porque las mujeres lo ocupaban para que verse más hermosas, ya que dilataba su pupila. El mecanismo de acción de la atropina es que es un alcaloide antimuscarínico. Esto quiere decir que bloquea los receptores específicos muscarínicos de la acetilcolina, los cuales de esta manera va a disminuir la respuesta de los impulsos nerviosos parasimpáticos que controlan lo que es la frecuencia cardíaca, las glándulas exócrinas y también el músculo liso. Por eso, cuando se aplica la atropina se reduce la secreción salival, por lo que habíamos dicho de que también controlan lo que son las glándulas exócrinas. Bueno, después en 1806 la morfina se aisló por C. Turner. Bueno, la morfina viene del opio, que es un jugo amargo que proviene de la amapola. El nombre de la morfina se le dio por Morfeo, que era conocido como el dios griego del sueño. La morfina reduce el dolor y también causa euforia, pero puede llegar a ser adictiva. La siguiente. La siguiente. Gracias. Bueno, en 1821, Magendie publicó un formulario médico solo de sustancias puras. De esta manera introdujo la terapéutica de una serie de medicamentos. Bueno, en este formulario venían cientos de medicamentos que en aquel tiempo eran considerados como nuevos o incluso como venenos. Aquí está el formulario, les puse una imagen de Magendie y al lado del formulario. Y también en 1830 el mismo personaje, que es Magendie, fundó el primer laboratorio de fisiología en Francia. La siguiente. La siguiente. Sí, disculpen, es que mi internet está un poco lento y tarda en pasar. No te preocupes. ¿Le puedes pasar? Ok, luego en 1832 se introdujo el hidrato cloral como hipnótico, también conocido como un sedante, y se usó en la clínica en 1869 por Liebknecht, que empezó a administrarlo en Berlín, como lo habíamos mencionado anteriormente, como un sedante. Actualmente este hidrato de cloral se ocupa como un sedante principalmente en pediatría. Y después, en 1833, la codeína fue ocupada como un antitusígeno. La codeína, de la misma manera, proviene del opio, que habíamos dicho que es el jugo amargo, que proviene de la amapola. Tiene un efecto analgésico de moderado a débil y es un antitusígeno de acción central, porque hay que diferenciar que existen dos tipos de antitusígeno, que es el de acción central o el de acción periférica. Bueno, la codeína es un antitusígeno de acción central. Esto quiere decir que actúa deprimiendo el centro bulbar, que es el que controla el reflejo de la tos. También es conocida como un antidiarreico porque disminuye los movimientos, el peristaltismo intestinal. La siguiente. Ok, después en 1830, Oswald Schmiedberger nació en 1838 y murió en 1921. Él elevó el prestigio de la farmacología en Alemania y contribuyó con muchos de sus alumnos. Más adelante les voy a mencionar una de esas contribuciones que él hizo. Luego, en 1847, Rudolf Busheim fundó el primer instituto universitario de farmacología en Dorpat. Esto ayudó a que se pudiera llevar a cabo la emancipación de la farmacología como ciencia. Y también él tenía un gran interés en conocer cuáles eran las propiedades químicas de los medicamentos y de esta manera conocer su acción. Él tenía una frase que decía, que es la que les puse aquí en el cuadrito de puntitos, que la farmacología es una ciencia teórica,
es decir, explicativa, y su rol consiste en presentar los conocimientos sobre medicamentos que promuevan nuestra evaluación correcta de su utilidad a la cabecera del enfermo. Por la estimulación del nervio vago. Cuando hablamos de un efecto inotrópico negativo, esto quiere decir que reduce la fuerza de la contracción del corazón y con esto también la frecuencia cardíaca. Después, igual Oswald Miendever, que fue el que habíamos dicho que demostró el efecto inotrópico de la muscarina, él también fundó junto con Bernard, que igual fue influyó mucho en lo que es la farmacología. Él fundó la revista que actualmente se sigue publicando hoy en día, que es la de Archive for Experimental Pathology and Pharmacology. Luego, en 1874, se introdujo el ácido acetil salicílico como un antipirético. ¿Qué quiere decir un antipirético? El antipirético se puede considerar, creo, o no sé si el doctor me corrige, como un sinónimo de un antifebril. Esto quiere decir que reduce lo que es la fiebre, como su nombre lo dice, un antifebril. Los AINES, en esta etapa, en 1864, aparece como una nueva palancea del ácido acetil salicílico, que es uno de los primeros AINES, ¿sale? Analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que tienen 3 efectos, que es analgésico, antipirético, ¿sale? Y antiinflamatorio, ¿vale? Entonces fue una revolución porque podíamos cubrir 3 patologías al mismo tiempo: disminuir la fiebre, quitar el dolor y bajar la inflamación, ¿sale? Entonces fue un punto importante para la farmacología con este tipo de fármacos. ¿Ok? ¿Continuamos? Sí. Bueno, estos serían los descubrimientos o las aportaciones que hubo en este siglo, que fue el siglo XIX, que comprende de 1800 a 1899, y ya mi compañero Miguel les va a explicar el siguiente siglo. Gracias. Bueno, después abarcamos lo que sería el año 1900. En este año, pues, los nuevos aires de la farmacología sintética llevaron a cabo la transformación de la industria farmacéutica y con ello la farmacología. Entre los eventos que tenemos es que en 1900 se introdujo la aspirina. Se realizó experimentos que fueron por Heinrich Dreiser, donde se describió ahí su eficacia, su terapéutica como analgésico y antiinflamatorio, y el nombre de aspirina se le dominó por aspirin, que es parte de la familia de la planta. La A se refiere al proceso de acetilación y la terminación ina era el término que se le dio a ese medicamento en aquella época. Después tenemos en 1906 que se llevó a cabo la aprobación de la FDA, la Food Drug Administration, que es la administración de medicamentos y alimentos, que tiene como propósito llevar a cabo la protección de la salud pública. Es decir, va a asegurar la eficacia y también la seguridad de los fármacos al administrarse a los seres humanos. Nos quiere decir que si un medicamento con posible acción terapéutica se debe llevar a cabo el permiso de la FDA. En 1911 tenemos al personaje Paul Ehrlich, que llevó a cabo el descubrimiento de la aspinamina, que se le denominó como pantetato salvarsan, para el tratamiento de la sífilis. Con este descubrimiento llevó a cabo una búsqueda de los productos capaces de combatir microorganismos infecciosos. Esta etapa de los 1900 es muy importante. Lo que nos acaba de decir su compañero, la aprobación de la FDA, ¿sale? Que es a nivel americano y que se estableció a nivel mundial, porque nos da la pauta para un control de los fármacos, tanto su proceso de producción, cómo se realizaban, los insumos que se utilizaban para su producción. Se empezó a hacer ya lo que habíamos visto en conceptos iniciales, como es farmacovigilancia, para ver qué efectos adversos presentaban algunos fármacos, ¿sale? No había una sistematización tan marcada como lo tenemos actualmente, pero el que ya hubiera algo que administrara o rigiera o controlara la producción de fármacos fue un gran avance para determinar qué fármacos estaban en venta, cuáles no estaban en venta, cuáles causaban efectos adversos, cuáles causaban efectos tóxicos y su clasificación. En la fármaco 2 nos toca ver un poco de leyes y ahí vamos a ver cómo se establecen las normas para
el empaquetado, para el ingreso de fármacos, para la distribución, para la conservación. Y entonces todo esto lo hace la FDA a nivel internacional. En México, ¿quién se encargaría? Obvio que es algo que nos toca que viene más adelante porque también es, pero ¿quién se encarga en México de esta situación de aprobación de fármacos en venta? La COFEPRIS, efectivamente. La COFEPRIS es quien se encarga de esta regulación a nivel nacional. Ok, continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, después tenemos en 1912 a Casimir Funk, que llevó a cabo la publicación de Teoría de las Vitaminas, en donde describía que algunas enfermedades sucedían por carencia de ellas. Mientras tanto, en 1917, en México, se llevó la fundación de una farmacéutica llamada San José, en San Luis Potosí, en donde se comienza la producción de derivados de plantas, agua oxigenada y talco. En ese tiempo, México aún seguía el modelo terapéutico derivado de plantas, por la cual las industrias extranjeras farmacéuticas lo tomaron como un mercado local y pues ingresaron, lo que llevó o lo que trajo consigo una transformación en lo que es los medicamentos ya industrializados, un cambio en la terapéutica y en el tratamiento de enfermedades. En 1920 surgen departamentos de investigación farmacológica en la industria de la farmacéutica. La siguiente, por favor. Después tenemos en 1921, se lleva a cabo la formación de la colectiva comercial química industrial Bayer, una de las más populares en aquella época. En México se instaló una y era encargada principalmente de llevar a cabo la distribución de la aspirina, como se muestra en la imagen. Después, en 1922, tenemos los experimentos de Vitin y Betz. Estos llevaron a cabo sus investigaciones en perros, en donde les extraían el páncreas y después les inyectaban insulina obtenida de bovino, y sus resultados fueron que llevaba a cabo una disminución de la glucosa en sangre. Después tenemos en 1923 a Friedrich y John Richard, en el cual se les da el premio Nobel por el descubrimiento de la insulina, y ese mismo año también se lleva a cabo el mecanismo de acción de los alcaloides. En la imagen se puede observar de color amarillo un alcaloide quinolicidínico, el cual si se ingesta lo que es su semilla, va a provocar una excesiva salivación y una quemadura en la boca. El que es de imagen morada se le llama lupinus, y también si se ingesta lo que es su semilla, va a tener una actuación sobre el sistema nervioso central, además de dar un cuadro de éxtasis. Después tenemos en 1928 en México, la misma farmacéutica que se fundó en San Luis Potosí se traslada a la Ciudad de México y ahí comienza la fabricación de medicamentos supositorios de glicerina. En 1929 tenemos el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. La siguiente. En 1945, los investigadores Alexander Fleming, como Ernest Chain y Howard Florey, reciben el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Además, la penicilina se toma como un arma curativa en diversas enfermedades infecciosas. En 1948 fue ignorado Raymond Anskyt al proponer la existencia de los dos subtipos de receptores adrenérgicos funcionales alfa y beta, y en ese mismo año se llevó a cabo la papaverina como espasmolítico. La papaverina difiere de los alcaloides del opio y ejerce un mecanismo de acción sobre el músculo cardíaco y el músculo liso. En el músculo liso es importante si existe espasmo y el efecto es directo y no tiene ninguna relación con la inervación muscular. Bueno, seguimos con Henri Labrit, que él era un biólogo médico francés que digamos que empezó a sentar los primeros pasos de lo que sería la psicofarmacología, ya que él usaba las benzodiazinas
en las anestesias, esto para contrarrestar los efectos del shock quirúrgico. De ahí se ocurrió el hallazgo de la prometacina y la clorpromacina, aunque la clorpromacina fue descubierta en 1950, que fue sintetizada por Paul Charpentier, la cual descubrió que tenía propiedades antipsicóticas y se utilizó principalmente para el tratamiento de la esquizofrenia. Lo que tienen en común estos medicamentos que están presentándose es que a partir de esta fecha fueron ocupados para el tratamiento de enfermedades de trastorno o psicológicas. Un ejemplo de ella fue el meprovanato, que en sí fue el metilfenidato, que en sí se sintetizó en 1944 por Leonardo Panizan, pero en ese entonces solamente se ocupaba para tratar la narcolepsia. Ya hasta 1954 se empezó a ocupar para el déficit de atención, y en los años 90 fue cuando tuvo su hit medicamento, ya que en Estados Unidos cerca del 80% de la población la ocupaba para este trastorno ya mencionado. Y pues los otros, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, también se ocuparon para enfermedades de trastorno mental, y el haloperidol igual. Estos medicamentos tenían, por decir así, tenían un mal presentimiento, ya que estos pensaban que al ser dados podrían provocar adicciones en ellos mismos, y por eso al principio casi nadie los recetaba. Ok, en esta época esto es muy importante. A partir de los años de 1940 aparece la penicilina y empieza ya el uso de fármacos destinados como tal a una patología en específico. ¿Se acuerdan cuando vimos los conceptos y decíamos que hay ramas de la farmacología que se dedica a, por ejemplo, fármacos del sistema nervioso central, fármacos antimicrobianos, fármacos del sistema digestivo? Entonces, en la etapa de 1950 empieza el boom de la psicofarmacología, que es el uso de fármacos para el tratamiento de patologías mentales, ¿sale? En esa época, la clorpromacina fue el boom para el trastorno de esquizofrenia, principalmente para sintomatología de signos positivos, los procesos de agitación, de euforia, de agresividad, ¿sale? Empiezan los trastornos depresivos, por ejemplo, lo que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, la reserpina, fueron utilizados para trastornos de depresión, o fueron combinados para trastornos bipolares, de ansiedad, depresión y psicosis, ¿sale? Entonces, en esta etapa empieza el proceso de los fármacos a nivel del sistema nervioso central, y como bien lo decían sus compañeros, estos fármacos, por su uso y por los efectos secundarios que conllevaba, pues muchos de los pacientes no los utilizaban o no eran recetados con tanta frecuencia. Porque vamos a ver, y cuando veamos esto lo vamos a ver en Pharma 2, vamos a ver que estos fármacos tienen grandes efectos adversos secundarios. Por ejemplo, la clorpromacina, que es un precursor, junto con el haloperidol, que son precursores para el tratamiento de esquizofrenia, pues nos generan en el paciente un síndrome extrapiramidal, o sea, generan alteraciones o temblores finos, generan ginecomastia, generan en las mujeres amenorrea, generan disminución de nivel testicular, disminución de libido. O sea, tendrían muchos efectos adversos en un inicio para contrarrestar los síntomas de la patología, pero tantos efectos adversos disminuyen el uso en el fármaco, ¿sale? Ok, continuamos, Eric. La siguiente. Por favor. En 1977, tenemos que fue desarrollado, bueno, antes de eso había sido desarrollado por Salomon A. Bergson, que es el señor, y Rosalind Rayon,
la técnica de radioinmunoensayo, la cual se utiliza hasta actualmente para determinar la concentración de insulina en el plasma sanguíneo. Ellos obtuvieron el premio Nobel en 1977, aunque solo Rosalind Reilly, porque Bergson había muerto en 1972. Dice que hoy en día esta técnica se utiliza para detectar y cuantizar sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas y mezcladas con muchas otras. Por tanto, se dice que esta técnica es muy sensible y muy específica, ya que ocupa anticuerpos de gran afinidad, los cuales pueden detectar hasta picogramos en un antígeno. La siguiente, por favor. Luego tenemos estas dos leyes. La primera, la ley Bayh-Dole, fue aprobada en 1980, la cual concedió a las universidades contratistas de investigaciones federales el derecho a patentar sus inventos y licenciar el uso de los mismos a las empresas. Las universidades estadounidenses se dice que ciertamente patentaban ya antes de 1980, pero comenzaron a hacerlo con mucho más frecuencia a partir de esta ley. Se dice que esta ley sirvió como un catalizador en el aumento de los beneficios sociales y económicos en la financiación pública de la investigación. Luego tenemos la otra, que es la Ley de Tarifas para Usuarios de Medicamentos Recetados, que fue creada por el Congreso en 1992 y autoriza a la FDA a cobrar tarifas a las empresas que producen ciertos medicamentos y productos biológicos para humanos. Se dice que desde la aprobación desde esta ley, las tarifas de los usuarios han jugado un papel importante en acelerar los procesos de aprobación de alimentos. La siguiente, por favor. Susto. Buenos días, doctor. Pues terminando con las fechas cronológicas que habían dicho mis compañeros acerca de la historia de la farmacología, pues que sí, quisimos hacer un apartado especial nada más para la emergencia sanitaria en la cual estamos viviendo actualmente, la cual vamos a darle un pequeño recorrido acerca de las vacunas que están implementándose en la actualidad. Primero recordar lo que es el COVID-19, que es la infección por el virus del SARS-CoV-2, denominada pues coronavirus. Fue inicialmente detectada en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, aunque algunos registros se tienen que pues, posiblemente fue antes, pero pues ese es el dato oficial. Y el 11 de marzo fue cuando se declaró que era una emergencia mundial, o sea, una pandemia por la OMS. ¿Le puedes continuar, por favor? Vamos a revisar nada más las distintas vacunas que hay hoy en día en el mercado, las que están distribuyéndose alrededor del mundo. Bueno, aquí puse algunas imágenes. Le voy a dar un enfoque a tres vacunas principales, pero bueno, ya que está la imagen, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que fue por la Universidad de Oxford, y fue con asociación con AstraZeneca. Los ensayos clínicos que se hicieron en el Reino Unido, en un principio el 13 de septiembre, no tuvieron como una gran trascendencia, porque pues tuvo algunos errores de ciertas aplicaciones en su inicio. Entonces se suspendieron sus aplicaciones por un momento, pero después se volvieron a reincorporar, digamos. Actualmente, bueno, el día de ayer se hizo un envío aquí al país, a nuestro país, a México, para envasar la vacuna. Se está procesando, me parece que en... Ajá. Y dijiste mi colega, y después de 2 kilos pesa la Mimi.